Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de 5 razones por las cuales no deberías cocinar ni usar aceite vegetal. Aceites como el de canola, soya, maíz, girasol, durante los últimos 30 años nos los han vendido como la gran maravilla que va a cuidar tu salud, tiene todos estos sellos, cero colesterol. Bueno, hoy en día la información que tenemos de verdad debería hacerte pensar si los quieres volver a usar. Si te interesan las respuestas a estas preguntas, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando sobre los aceites vegetales y por qué no deberías usarlo. De verdad, así un no rotundo, no deberías usarlo. No te voy a decir solamente como no uses esto y ya, te quiero explicar por qué. Porque a mí en este canal no me gusta como simplemente dar listas, haz esto, haz lo otro. Lo que me gusta es explicarte el por qué. Creo que el conocimiento es poder. Cuando tenemos la información como adultos somos capaces de tomar nuestras propias decisiones en cuanto a qué alimentos consumimos y si ayudan a nuestra salud. ¿Y por qué digo aceites vegetales? Bueno, porque curiosamente todos estos aceites que llamamos vegetales en muchos países hispanoparlantes no están hechos necesariamente de vegetales. Sí son aceites hechos de plantas, la mayoría de granos y semillas. Estamos hablando del aceite de canola, de girasol, de maíz, de soya, de safflower, incluso el aceite de maní puede entrar a esta categoría. Y son granos y semillas que tienen que pasar por un proceso muy fuerte, es ultra procesado. Se tienen que usar tecnologías muy avanzadas y químicos y digamos que ciertos componentes que no queremos estar comiendo. Y eso vamos a comenzar y esa va a ser la primera razón, y es que estos aceites desafortunadamente son ultra procesados y ultra refinados. Quiero que pienses en lo que le tienen que hacer a un grano de maíz para convertirlo en un aceite, no solamente completamente líquido con un color neutro, sino que no sepa y huela a nada. Aunque esta es una de las características que estas empresas venden como buenas, ¿cierto? Como el sabor neutro, el olor neutro. Esto lo logran desafortunadamente con un ultraprocesamiento que muchas veces incluso usa detergentes industriales para quitarles ese sabor rancio. ¿Y por qué sabor rancio? Esto ocurre cuando las grasas se oxidan, y estos aceites vegetales por su ultraprocesamiento, y son grasas poliinsaturadas que no soportan temperaturas tan altas, son grasas oxidadas. Este aceite, y entre más procesado sea, definitivamente no va a tener buenas ventajas para tu salud. Antes de seguir con el punto número 2, quiero decirte que soy completamente consciente que estos aceites en la mayoría de países del mundo, número 1, son los más económicos, número 2, son los más fáciles de conseguir, número 3, has visto propagandas durante 30 años de campos de girasol, de niños felices corriendo y hablando de todas estas propiedades. Y quiero que sepas, si hasta el día de hoy que estés viendo este video venías usando aceites vegetales, no te sientas culpable, de verdad, eso es lo más importante. Yo les confieso que hace 5 años, cuando comencé mi alimentación baja en carbohidratos, yo usaba la primera mayonesa que me encontraba, yo usaba aceite de girasol, pues porque tenía 0 carbohidratos y era lo único que me importaba. Pero lo chévere es que todos los días podemos aprender cosas nuevas, no hay que darnos duro, y al final del video les voy a dar soluciones de qué otras grasas usar y grasas que a la vez pueden ser económicas. Pasamos a la razón número 2, y es que son aceites muy altos en omega 6. De pronto tú ya habías escuchado hablar sobre el omega 3 y omega 6, y digamos que en el día de hoy los ácidos grasos omega 6, digamos que son pintados como malos, como si fueran malos por sí solos. No son malos por sí solos. Tanto los omega 3 como los omega 6 son ácidos grasos esenciales. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no puede hacerlo por sí solo y los tenemos que conseguir
por forma de nuestra alimentación. En una alimentación balanceada deberíamos estar consumiendo más o menos la misma cantidad de omega 3 a omega 6. ¿Qué pasa y por qué hoy en día debemos evitar los altos contenidos de omega 6? Y es porque toda la comida procesada y estos aceites vegetales tienen, digamos que, un porcentaje mucho más alto en omega 6. Por ejemplo, el aceite de girasol es algo así como 70 veces omega 6 versus una vez omega 3. Entonces, al consumir estos aceites y al consumir en general mucha comida procesada que tiene estos aceites, nuestro consumo de omega 6 está por acá. No hay un balance y esto digamos que evita que nuestro cuerpo pueda sintetizar el omega 3. Al tener demasiado omega 6 en el cuerpo, lo que pasa es que comenzamos a tener inflamación en el cuerpo. Inflamación en el cuerpo no es solamente lo que tú te imaginas como hinchado, inflamado, no, es inflamación dentro de tus células. Hoy en día ya sabemos que la inflamación es tal vez la causa raíz de la mayoría de enfermedades modernas, como enfermedades metabólicas que incluyen síndrome metabólico, resistencia a la insulina, también enfermedades autoinmunes como Hashimoto, entre otras, altos niveles de estrés, ansiedad, depresión, migrañas, acné. Mejor dicho, la inflamación en el cuerpo y ese estrés oxidativo en el cuerpo tienen consecuencias negativas. En general deberíamos concentrarnos en consumir alimentos antiinflamatorios precisamente para luchar con ese desbalance de omega 6. Entonces, solo para cerrar este punto, no es que el omega 6 sea malo por sí solo, es el desbalance lo que lo hace malo. Y hoy en día estamos consumiendo demasiado omega 6. La tercera razón es que un porcentaje del aceite vegetal, al ser tan procesado, se convierte en grasa trans. Un segundo, Manuela, ¿cómo me vas a decir que el aceite de girasol, de canola, tienen grasa trans? Eso lo tendrían que decir en la etiqueta, ¿cierto? Bueno, en la mayoría de países del mundo, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, la reglamentación en Estados Unidos, en España es muy similar, y la Unión Europea, es que si un alimento contiene menos de 0.5 gramos de grasa trans por porción, no lo tienen que decir en la etiqueta. En la Unión Europea, digamos que sí hay un requerimiento mínimo por porción, que es 100 gramos o 100 mililitros, pero por ejemplo, en la mayoría de países de Latinoamérica y en Estados Unidos, la porción puede ser lo que el fabricante quiera. Entonces, por ejemplo, la porción puede ser una cucharada o 15 mililitros. Puede que en esos 15 mililitros solo haya 0.5 gramos de grasa trans. Número 1, probablemente estés cocinando o consumiendo más que una porción. Y número 2, incluso una porción muy pequeña de grasa trans ya ha mostrado tener efectos muy negativos en la salud. No solo en la inflamación, también la grasa trans sí ha mostrado relación directa con enfermedad cardíaca. Una grasa que definitivamente hoy en día se sabe que no tiene nada que ver con la enfermedad cardíaca y niveles de colesterol es la grasa saturada. Así es, lo más triste de todo es que todos estos aceites vegetales se popularizaron tanto por dos razones. La primera, en los años 70, cuando se comenzó a hablar mal de la grasa saturada por estudios hechos por el doctor Ansel Keys, que hoy en día sabemos que desafortunadamente fueron hipótesis que nunca se probaron y que no tienen fundamento. Adicionalmente, ya se sabe que la grasa dietaria, que es la grasa que consumimos, y el colesterol dietario, poco o nada tienen que ver con nuestro colesterol en sangre. Es por eso que desde el 2015 las guías dietarias de Estados Unidos quitaron el límite en el colesterol que debíamos consumir al día, porque hoy en día, y sobre todo ya 7 años después, a 2022, se sabe que el colesterol que consumimos por medio de alimentos son alimentos de origen animal, como los huevos, la mantequilla, la carne, etcétera, etcétera. Ese colesterol no afecta a nuestra salud cardiovascular. Entonces, eso por ese lado. Vamos a hablar de la cuarta razón, y esta ya no es grasa, bueno, puede ser grasa para cocinar, pero también para untar, y es la margarina. La margarina,
que en muchos países incluso es difícil diferenciar qué es mantequilla, que es de origen animal, casi siempre de leche o crema de vaca, versus la margarina, que casi siempre, yo sé que si el empaque es como verde y tiene campos de girasol y niños sonriendo y abejitas, normalmente va a ser hecha de vegetales. Entonces, esta tiene un problema doble y una razón por la cual no deberías consumirla. No solo digamos que tiene todas las características del aceite vegetal, sino que aparte, para volverlo sólido, le tienen que agregar hidrógeno, es decir, son grasas vegetales hidrogenadas. Es por eso que tienen, digamos que un aspecto sólido, tú lo puedes untar, etcétera, etcétera. Y la quinta razón, esto ya es muy personal, pero definitivamente no va a apoyar a tu salud, es que la mayoría de estos cultivos de semillas y granos son cultivos GMO, que son las siglas en inglés para genéticamente modificados. Todos estos cultivos, digamos que a lo largo de los últimos 50 años, en muchos países del mundo también son cultivos que llaman subsidiados, y es decir, los gobiernos le pagan una cantidad importante adicional a los agricultores de estos cultivos, como lo son la soya, el maíz, el girasol. Esto no es un aceite, pero lo mismo ocurre con el trigo. Y para esto digamos que pasan dos cosas. Uno, se volvió un negocio súper rentable en donde han modificado genéticamente estas plantas. Y número dos, tristemente esa es la razón por la cual son tan económicos. Son unos cultivos que reciben tanto subsidio por parte del gobierno de Estados Unidos, y lo mismo ocurre en varios países del mundo, que es tan barato producirlo que lo pueden vender muy barato. Y acá algo muy importante es no solamente dejar de cocinar y dejar de consumir directamente estos aceites, sino de verdad comenzar a leer etiquetas. Mira, te vas a sorprender la cantidad de productos que, o sea, ni deberían tener aceite, uno como para qué les pusieron aceite, porque son tan económicos que hacen como que buen volumen y bulto en muchos productos procesados. Entonces, siempre lee etiquetas, incluso cuando compres otro tipo de aceites, que ya vamos a hablar de las buenas alternativas, como aceite de oliva. Es increíble, pero hay algunos aceites de oliva en el mundo en donde el primer ingrediente es aceite de maíz o aceite de girasol, y aparte le ponen aceite de oliva. Entonces ten mucho cuidado con esto. Como anécdota personal les cuento que en el mes de febrero y marzo de este año tuve la oportunidad de estar en España, hice tour a todos los supermercados. No se imaginan lo difícil que fue conseguir una mayonesa que usara solo aceite de oliva. El país productor por excelencia de aceite de oliva tristemente usa aceite de girasol para la mayoría de sus mayonesas y para la mayoría de sus salsas, y también en general el aceite de girasol es muy común. Imagínense, en España, que es como la cuna del aceite de oliva. Esto me sorprendió mucho. Y hablando de aceite de oliva, pues hablemos de entonces qué grasas sí podemos consumir. Ya mencionamos que no debemos tenerle miedo a las grasas saturadas, y para cocinar las grasas saturadas son las que debemos elegir. ¿Por qué? Porque son las que se oxidan a mayor temperatura, es decir, podemos usarlas para cocinar a temperaturas más altas sin que pasen un proceso de oxidación, que sabemos que puede ser muy negativo para la creación de radicales libres en el cuerpo. Entonces, algunas de estas grasas a temperatura sólida, y no se asusten porque van a decir, Manuela, ¿me vas a dar un infarto? No. De eso tengo otro video, a ver si se los dejo por acá, para ya quitarnos el miedo de las grasas saturadas. Y estas grasas son, por ejemplo, manteca de cerdo o puerco. Yo no sé tú en qué país vivas, pero por ejemplo en México es súper económica, en Colombia también se consigue fácil, en Estados Unidos la consiguen como lard y es muy económica. El cebo de res también es excelente fuente de grasa, muy saludable, muy económico. Dependiendo de dónde estés, también puedes conseguir mantequilla o ghee. Acá, dependiendo del país en donde estés, puede ser aún mejor o no tanto precio. Y ya pasando a otro tipo, ya yéndonos digamos que a las frutas o plantas, tenemos el aceite de coco. Si vas a comprar aceite de coco, importante que no sea refinado. ¿Por qué? Porque al refinarlo pues va a pasar lo mismo que con los otros aceites. Esto sí hace que el aceite de coco tenga un sabor a coco. A mí me gusta, es rico, pero si no te gusta hay otras alternativas.
como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Estos aceites, digamos que hay información contradictoria, hay estudios que muestran que no hay problema cocinar con ellos a alta temperatura, no solamente estudios, sino culturas milenarias que han utilizado el aceite de oliva para cocinar a altas temperaturas. Hay otra información que dice que es mejor siempre usarlo en crudo o a temperaturas muy bajas. Entonces, hoy a 2022 no les puedo decir 100% no cocinen con aceite de oliva a temperatura alta, porque la información a hoy no es clara. Otras fuentes de grasa pueden ser, dependiendo del país en donde estés, hay grasa de pato, grasa de gallina, y simplemente piensa lo sencillo que es obtener estas grasas, ¿cierto? El animal las da rápidamente, la aceituna se convierte fácilmente en aceite de oliva, el aguacate pues hasta en fruta vemos la cantidad de grasa que tiene, y esto de pronto va a apoyar a tomar estas decisiones. Sé una vez más que de pronto estás acostumbrado a usar estos aceites, te digo, yo también estaba acostumbrado a usar estos aceites, pero hoy en día me doy cuenta que lo único importante no son los macros y azúcar y carbohidratos, la calidad de la comida también es muy importante. Entonces hoy es una invitación para que comiences a buscar estas otras alternativas, estas otras fuentes de grasa que van a ser mucho mejor para ti. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Hace un poco más de 5 años sigo una alimentación muy baja en carbohidratos, donde la mayoría de tiempo estoy en cetosis. Oigan, a mí comer de esta forma, seguir una dieta keto, me cambió completamente mi salud física y mental. Es por eso que estoy acá en YouTube ya hace algunos años, todos los días compartiendo contigo este tipo de videos, cientos y cientos de recetas, blogs de lo que como en un día, porque me gusta no solo compartir esa experiencia personal, sino que también tengo un título profesional en Ciencias y Química de los Alimentos, 17 años de experiencia en la industria de alimentos, en donde creo que casi todos esos años usé aceites vegetales. Entonces, de verdad, todo lo hemos hecho, lo importante es que podemos cambiar. Y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Oigan, me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y cómo podemos tomar mejores decisiones en el día a día. Me encantaría que te suscribieras a mi canal si no lo han hecho, y me encantaría que comentaras abajo, número 1, cuáles son tus grasas favoritas para cocinar, y si no quieres poner un comentario tan largo, me encantaría que dejaras el emoji de una aceituna. Así sé que te gusta ver los videos completos y me apoyas un montón cada vez que lo haces. También cuando compartes mis videos me apoyas a que esta información llegue a más y más personas. Si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana. Chao.